Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y haciendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre
al oír su nombre, su santo nombre, todo se confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Mis hermanos y hermanas queridas de nuestra iglesia de Spring Branch, en esta noche damos honra y gloria a Dios por darnos la bendición del don de la vida. En la palabra de Dios encontramos grandes promesas para cada uno de nosotros. Y hoy quisiera compartir con ustedes parte de la palabra de Dios, que sea la forma más eficaz para nosotros en tener una vida de devoción personal con Dios a través de la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos tantas maravillas de parte de Dios y nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios al darnos en este momento. Analice por un momento su vida. Si no fuera por la maravillosa gracia de Dios, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo en este momento? Mientras muchos en este momento se debaten entre la vida y la muerte, usted y yo tenemos el privilegio de gozar de vida, de salud, porque estamos amparados, estamos cubiertos con el manto de la justicia de Dios. Y es por eso que en esta noche, hablando un poco acerca de nuestra devoción personal con Dios, el estudio de la Biblia, quiero compartir unos cuantos versículos con ustedes. Antes de empezar a hablar, leer la palabra de Dios, quiero tener una oración. Les invito donde quiera que estén, que inclinen el rostro para orar. Querido Padre, maravilloso Dios, le alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre porque para siempre es su misericordia. En este momento, Padre justo, donde, Señor, venimos frente a su altar, con la certeza y la seguridad basado en sus promesas y en su palabra, la Biblia, la cual nos habla de Cristo, la cual nos da la certeza y seguridad que nos dice que pidamos todo lo que querramos, creyendo la recibiremos. Y en este momento pedimos en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, que el poder del Espíritu Santo descienda de lo alto y que tome absoluto control de mis labios. Que sea su palabra y que sea el Espíritu Santo quien nos traiga en esta noche palabras de vida para vida eterna. Pues son favores que le pedimos y le rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llama la atención el versículo número 12 de Hebreos, el capítulo 4, donde nos habla claramente la eficacia, la vivez de la palabra de Dios. Dice el pensamiento en la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué pasaje más impresionante! Una pregunta: ¿cómo está tu devoción personal? ¿Cómo está hoy en día tu relación con Dios? ¿Estás vivo simplemente por el azar? ¿Estás vivo porque eres muy bueno contigo mismo? ¿Estás vivo porque tienes lo necesario? ¿O estás vivo por la gracia de Dios? Queridos, es tan impresionante poder nosotros notar, sacar en realidad el mayor beneficio posible
de la palabra de Dios para mi vida. Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben ustedes que la eficacia determina la eficiencia? Y son cosas extraordinarias. Una persona eficiente hace bien en cualquier trabajo que se esté desempeñando. Sin embargo, en la palabra de Dios nos viene a hablar que es viva y eficaz. ¿Por qué la palabra es viva y eficaz en mi devoción personal? Es viva porque aquel que lo inspiró, el Espíritu Santo, aquel quien lo repitió, nuestro Señor Jesús, vive y permanece para siempre. Me llama la atención porque cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando la palabra del Señor llega a mi corazón, toca mi vida, dice que es como una espada de dos filos que corta. Y nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras actitudes, cambia todo nuestro ser interior. Por eso en la palabra de Dios nosotros encontramos la fuerza que únicamente viene de nuestro amante y buen Dios. Y nosotros sabemos que cuando Dios está morando en nosotros, nos da fuerza para soportar las pruebas. Aún nosotros en medio de esta pandemia, querida familia, en realidad hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos temores, tenemos problemas y dificultades. Hoy en día, en esta pandemia donde todo mundo lo único que ruega a Dios es no contagiarse. Aún sin embargo, en medio de la enfermedad, Dios está presente. Y eso es lo que trae como beneficio una devoción personal con el Señor a través del estudio de su santa palabra. Dice en otra versión, la Nueva Versión Internacional, como dice el mismo versículo 12 de Hebreos 4. Ciertamente, dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilloso, hermanos queridos, es nosotros entender, comprender que la palabra de Dios es poderosa. Si la palabra de Dios es poderosa, es porque si Dios lo dijo, es cierto, es real. ¿Cuántos de nosotros en el pasado éramos diferentes a lo que hoy día somos? Cada uno de nosotros hemos pasado por la prueba de fuego. Y Dios a través de su Santo Espíritu ha ido purificando, cambiando nuestras vidas y nuestras mentes, nuestros hábitos. Por eso encuentro yo confianza en la palabra de Dios. ¿Qué sería de mi vida sin la palabra de Dios? Saben, hermanos queridos, también vemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, un pensamiento muy lindo. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Interesante. Y útil, o sea, tiene una utilidad. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre de Dios por su palabra. La escritura es inspirada por Dios, o sea, teniendo una utilidad. ¿Por qué la escritura es inspirada por Dios? Nosotros sabemos, y se ha repetido tantas veces en distintos sermones, hemos posiblemente escuchado seminarios, donde nos enseñan que la escritura es humana, pero la inspiración es divina.
Y entonces la utilidad mayor de la palabra de Dios enseña. Incluso la misma palabra de Dios nos dice cómo enseñar a nuestros hijos a que sean niños respetuosos. La Biblia nos habla claramente que dice, enseña a Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere grande, no se apartare de él. Entonces, esa es una de las enseñanzas maravillosas de tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Comentaba el pastor en su sermón que la Biblia es el libro más traducido alrededor del mundo e incluso es el libro más vendido. Pero sabe, es el libro menos leído. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu Biblia? ¿Cómo está tu Biblia en este momento? Sabes que tú y yo somos una Biblia. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, que nosotros somos cartas abiertas ante las personas. ¿Cómo está tu carta? ¿Cómo estás tú presentando el evangelio de salvación a aquellos que te observan, a aquellos que leen tu vida? ¿Cómo tú lo estás haciendo? Me llama la atención porque en la palabra de Dios tenemos otros pensamientos. Si la palabra de Dios es viva, mire lo que dice el pensamiento de Salmo 121, versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Dios. Esa es la esperanza bendita que nosotros tenemos cuando tenemos nuestra devoción personal con Dios. Hermanos queridos, hoy es el momento de nosotros aferrarnos a las promesas de la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, donde quiera que tú estés, haz ese pacto con tu Dios. Cree en las promesas escritas en la palabra de Dios. Fórmate el hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Porque es muy importante tener una devoción personal. Yo cuando era niño, en casa, mis padres no eran cristianos. De hecho, yo no conocí el adventismo sino cuando ya fui muy grande, muy grande. Sin embargo, veo que en la palabra de nuestro Dios encontramos grandes verdades. Sin embargo, al no haber tenido también una educación cristiana, veo cómo la maravillosa gracia de Dios me alcanzó. ¿Cómo me alcanzó? Pues a través de una persona que nos habló del amor de Jesús. Y de esa manera hemos ido cada uno de nosotros viendo cómo las maravillas de Dios que se ha estado manifestando en cada una de nuestras vidas. Y si no hubiese sido por un esfuerzo que mi madre hizo al inculcarnos, porque ella fue una de las primeras que fue evangelizada, y luego fue mi padre, y de ahí que nosotros empezamos. Pero cuando usted no tiene una formación académica cristiana, usted puede posiblemente creer en Dios, pero no servirle y amarle a ese Dios quien hizo los cielos y la tierra. De tal manera, hermanos, que cada uno de nosotros vemos en la palabra de Dios la promesa más grande de que si nosotros hacemos esa parte que nos corresponde, número uno, de tomar tiempo para leer la palabra de Dios, tomar tiempo para orar y tomar tiempo para compartir la palabra de Dios, quiere decir que nos estamos preparando para el reino de los cielos. Y eso es una preparación que no solo
va a ayudarle a uno como individuo, sino también que va a ayudar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos y en fin, a todos. Hermanos queridos, el tiempo que nos queda aquí en la tierra es bastante corto. Ahora, nosotros sabemos que van a haber acontecimientos. Justamente cuando teníamos en estos días la reunión de diaconisas, hubo una hermana que mencionó y pidió a Dios que nos diera fuerza, que nos diera fortaleza, que nos diera fe, confianza. Y esos son atributos extraordinarios de parte del Espíritu Santo de Dios para cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿qué más puedo yo decirles con cuanto a lo que es la palabra de Dios? En la palabra de Dios también escuchamos decir, por ejemplo, lo que dice en Lucas capítulo 11, versículo 28. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. El pastor nos decía en la predicación del sábado, no solamente leas tu Biblia, sino obedécela. Y aquí claramente Jesús nos está diciendo lo mismo. Obedezcamos la palabra de Dios, porque en ella nosotros alcanzaremos la vida eterna. ¿Saben? Hay muchos otros versículos donde la palabra de Dios nos dice que es viva, también nos da esperanza, nos da consuelo. Y quiero invitarles a que veamos en otra perspectiva lo que en sí dice y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Les ruego que por favor me acompañen y vayamos a buscar a Jeremías capítulo 29 y versículo número 11. Jeremías 29, 11. Vea lo que la palabra de Dios nos dice. Jeremías 29, 11. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando nosotros tenemos necesidades, ya sea de salud, de trabajo o de cualquier circunstancia, si nosotros vamos con un corazón sincero, Dios que conoce y sabe todas las cosas que suceden en nuestras vidas, y nosotros creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, Jeremías es muy claro al expresar estas palabras, entonces me invocaréis. Y dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y es más, dice el siguiente versículo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando usted lea su Biblia, cuando tenga su devoción personal, busque a Dios de todo su corazón. Y cuando habla de todo su corazón es aquí, con toda su mente, consciente de lo que usted está leyendo. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, niños, es tiempo de buscar a Dios. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. La tecnología es excelente, es muy buena, pero también la misma tecnología nos puede apartar de la lectura de la palabra de Dios. Dios no desea eso. Dios no quiere eso. Mire también cómo presenta Jeremías la palabra de Dios y Jeremías 23, 29. Mire lo que dice Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Hermanos queridos, la palabra de Dios, como leíamos al principio, es eficaz. Pero también la palabra de Dios es como fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Para muchas cosas. ¿Qué hace el fuego con el oro? La purifica. Con la plata igual. Dejemos entonces
que la palabra de Dios, que es como fuego, purifique nuestras vidas. Y al estar siendo nosotros purificados, queridos hermanos, entramos en la atmósfera del cielo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y usted y yo estamos en el proceso de la santificación. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. Y no solamente escucharla. El pastor decía en el título del sermón del sábado, no leas solamente tu Biblia. Y yo les digo, vive lo que tú lees. Yo me puedo saber la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero si yo no vivo, estoy mal, estoy perdido. Necesitamos, hermanos queridos y hermanas, vivir esa experiencia con nuestro Dios. Porque si la palabra de Dios dice aquí es como fuego, quiere decir que el Señor utiliza el fuego del Espíritu Santo de Dios de cambiarnos a todos nosotros los seres humanos desde adentro hacia afuera. Y eso es lo maravilloso de Dios. Y eso es lo grandioso de Dios, que quiere vidas cambiadas y transformadas para honra y gloria de Dios. Ahora, veamos lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Si usted me acompaña, por favor, le invito que me ayude con 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Miren lo que dice aquí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Impresionante. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué cosa? A la obediencia de Cristo. Que Dios pueda bendecir su palabra. Que Dios pueda fortalecernos a cada uno de nosotros. Hermanos queridos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, que es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Y aquí en estos versículos que llaman mi atención, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Con qué usted se defiende? ¿Cómo se está defendiendo frente a las artimañas de Satanás? ¿Cómo usted va a enfrentar una prueba? ¿Cómo usted va a enfrentar las dificultades? ¿Cómo usted va a enfrentar una enfermedad? Si no es por la palabra de Dios. ¿De dónde usted va a agarrar fuerza? ¿De dónde usted va a agarrar fortaleza? ¿De dónde usted va a tener confianza? Nosotros sabemos muy bien muchos versículos de la Biblia. Y uno de ellos que a mí me encanta y me fascina, el Salmo 46, donde dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo digo, alabado sea el Señor. Debemos nosotros glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque la misericordia de Dios es para siempre. Miren lo que dice otro versículo maravilloso, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Ya vamos a terminar. 1 de Pedro 1, 23 dice lo siguiente. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo, dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, como dice, que vive y permanece para siempre. Mis queridos hermanos, querida familia, ¿quiere vivir usted para siempre? Viva la palabra de Dios. Viva en Cristo. La palabra de Dios nos dice claramente, Pablo escribiendo, dice, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es?
una nueva criatura. Y todas las criaturas que hemos sido nuevos por la gracia, por la unción poderosa del Espíritu Santo que nos ha cambiado, nos ha transformado, ha sido a través del estudio diligente de la palabra de Dios. Mis hermanos, es mi deseo y es mi anhelo que en estos días, durante de la pandemia, no nos acostumbremos a estar en casa sin hacer nada. Dediquemos el tiempo necesario para leer nuestra Biblia y de esa manera llenarnos de la presencia del Todopoderoso Dios. Queridos hermanos, es mi deseo con todo mi corazón que nuestro amante y dulce Jesús les acompañe cada día. Acuérdese de una cosa. Cuando Jesús justamente antes de ir al cielo le dice a sus discípulos: no os dejaré huérfanos. Pero antes de eso les dijo, les explicó: es necesario que yo me vaya, porque si no, el otro Consolador, no vendría a vosotros. Y yo glorifico a Dios por sus bondades y sus muchas misericordias. Alabemos a Dios por lo que hace por nosotros. Bendigamos siempre el nombre de Dios por todas las proezas, por todas sus misericordias y por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo en este momento y lo que hará. Acuérdese que Jesús le dijo a sus discípulos, y se lo dice a ustedes y me dice a mí: porque yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? No, hasta el fin del mundo. Y esa es una de las promesas más grandes que llena mi corazón, que no importa en qué dificultad, en qué problema yo esté, Jesús prometió estar conmigo. Con este pensamiento en mente, que Jesús está con usted y está conmigo, le invito a que inclinemos el rostro para orar. Querido y amante Padre, le alabamos, le bendecimos y glorificamos su santo y poderoso nombre, porque para siempre es su misericordia. Gracias, querido Padre, por darnos el privilegio de compartir su palabra. Permita que su palabra no vuelva vacía, que cada persona que escuche esta meditación alabe y glorifique su nombre, que cada persona que necesita, Señor, de su bendición, la alcance a través de la lectura de su palabra. Señor, doy gracias de manera muy especial por la familia que me ha dado, la familia de Spring Branch. Pero también doy muchas gracias por la familia que me ha dado. Gracias, eterno Padre, por darme una esposa, por darme unos hijos y por darme unos nietos maravillosos. Gracias, Padre Santo, porque a través de su palabra hemos entendido que la instrucción es tan importante en nuestra vida para transmitirla, para darla a conocer a nuestros hijos y de esta manera, Señor, esperarle venir en gloria y majestad. Ahora, mi Señor, ruego que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros y esté con nosotros, y que sea Él el motivador, que sea Él el motor, que cada día le busquemos con todo nuestro corazón, pues son favores que le pido y le ruego en el nombre santo y bendito de Jesús, a quien a Él sea la honra, todo el honor, toda la gloria, el poder, la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta, pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta,
pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad, luz que ilumina mi camino, esperanza que liberta al cautivo, promesa con poder que rompe cadenas, palabra que libera o condena. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, Señor. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad. Lámpara a mis pies, lámpara a mis pies es tu palabra.